queridos hermanos, Dios los bendiga a todos ustedes que nos escuchan en esta mañana aquí en la ciudad capital de Bogotá, en Colombia. Nosotros estamos ahora haciendo una transmisión por medio de Facebook, la página de la iglesia, del Ministerio Cielos Abiertos Lucero, y también por medio de YouTube. Nos ocurrió algunos problemitas, pero ahí estamos arreglando, estamos aprendendo a hacer poco a poco. Queridos, quero deixar aqui saludos a todos ustedes de Brasil, de Colômbia. É um prazer, um privilégio poder compartilhar reflexões bíblicas e também orar com todos ustedes em esta manhã. Deus é bueno, estamos sentindo um bom frio acá em Bogotá. Estamos mínima de 4 graus, frio, pero sabemos que para Deus não há frio e não há calor que nos impida hacer a obra de Deus e poder ministrar los corazones de los hermanos. Aquí mi esposa dará un saludo especial para ustedes. Buenos días, hermanos. Dios los bendiga. Nosotros, como dijo mi esposo, tuvimos algunos inconvenientes con cámaras y todo eso, pero ahí vamos a hacer el posible para que salga bien la transmisión. Para ustedes, cualquier cosa nos puede escribir en el chat del Facebook y también de YouTube. La cámara de YouTube no está tan buena, pero sí, se puede nos escuchar, está bien. Entonces, cualquier cosa nos escribe y aquí vamos a empezar a orar y hacer lo que Dios nos guía. Bueno, entonces, ahí estamos, Dios los bendiga. Amén. Queridos, yo quiero, primeramente, antes de orar, compartir un texto bíblico para vuestros corazones, algo que está ou já viene me chamando a atenção já uns meses, de pronto pode ser um ano e alguns meses. He percebido, sentido em meu espírito que a igreja ou uma grande quantidade, uma grande maioria de cristianos estão cada vez demonstrando a nós que não há ou não estão captando las cosas del Espíritu. Nosotros, como el Ministerio Cielos Abiertos, en el lugar de Lucero, en la región de Lucero, aquí en la ciudad Bolívar, tenemos percibido que muchas personas, no solo acá, como en otras partes, no han discernido el reino del Espíritu. Hay mucha gente que no sabe entender a diferença entre o reino do Espírito e o reino de Deus. Ou quizás não sabe viver no reino do Espírito e por isso não sabe quem são ou que hace no reino de Deus. E esta falta de conhecimento ou de discernimento espiritual deste tema hace que a maioria de los cristianos involucra em uma vida religiosa e não disfruta de las cosas espirituales que Deus puso para nós como cristianos. E é deste tema que quero fazer a reflexão antes de orar. Eu quero compartilhar um texto que está em la epístola, em la carta a los Hebreus, capítulo 4, versículo 12. E depois quero mostrar um detalhe que me chamou a atenção em um livro de um dos profetas do Antigo Testamento. A carta a los Hebreus, ou a epístola a los Hebreus, capítulo 4, versículo de número 12. Fíjate lo que dice este texto, ponga la atención, dice la palabra del Señor. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, e mais cortante que toda espada de 2 filos, e penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las conjunturas y de los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es decir, el escritor está diciendo que la palabra de Dios, por ser vida, ella tiene la capacidad de fluir, de
penetrar, de entrar en el ser humano, haciendo que este ser humano, cuando recibe la palabra de Dios que es viva, esta palabra trata de separar lo que es el alma de lo que es espíritu. Es decir, la palabra de Dios cuando llega dentro de uno, ¡pá!, ella consigue captar y dividir estas dos cosas, el alma y el espíritu. Por eso el texto dice, haciendo la división. Es decir, es como que ella fuera una espada que al entrar en el hombre, ella consigue como hacer que estas dos partes del hombre sea separada, el alma y el espíritu. Y ahí usted pregunta, ¿qué está sucediendo cuando la palabra de Dios está haciendo este trabajo de separar el alma del espíritu? Sencillo, la palabra de Dios está haciendo una división entre el alma y el espíritu, porque la palabra de Dios quiere conectar con el hombre espiritual. Y para que la palabra de Dios conecte con el hombre espiritual adentro, el ser interior que Pablo dijo, la palabra necesita separar el espíritu del alma. Porque lo que la palabra de Dios quiere decir es, el alma, por más que recibe el sentimiento de las cosas externas, pero el alma no tiene una capacidad cognitiva de recibir la revelación y quedar ahí, mientras el espíritu tiene. En el Antiguo Testamento, como también en el Nuevo Testamento, hay algunas dificultades técnicas de conceptos de discernir cuál es la diferencia del alma y del espíritu. Entonces hay muchas discusiones en el campo académico sobre el tema del alma y del espíritu. Pero aquí yo no quiero entrar en las discusiones académicas, sino que yo quiero contribuir con ustedes cómo escuchar la voz de Dios o cómo discernir cuando es Dios que está hablando conmigo dentro de mi ser, saber aquí es Dios que está hablando. No, aquí estoy llevando por lo que las circunstancias del alma están diciendo para mí. No, aquí es una voz externa o es la propia voz del diablo, porque el diablo habla también. Y tener ese discernimiento. Por eso que el tema que quiero tratar con ustedes hoy es la tricotomía de la oración. Porque si nosotros no discernir qué es cuerpo, alma y espíritu, no vamos a captar cómo escuchar la voz de Dios dentro de este contexto humano que estamos, dentro de esta forma antropológica que somos, cuerpo, alma y espíritu. Es decir, Dios está hablando todo tiempo, pero muchos cristianos no están entendiendo, discerniendo, porque ellos no saben por qué vía Dios está hablando con ellos. Por eso que es importante discernir entre cuerpo, alma y espíritu. Y es lo que quiero hablar hoy. La tricotomía de la oración, o la oración de la tricotomía, la oración tricotómica. Cómo discernir qué calidad de oración estoy haciendo y cómo yo sé que ahí Dios está respaldando mi oración. Que de este momento estoy escuchando la voz de Dios. Y una cosa que es interesante es que uno pregunta, o uno a veces hace interrogaciones. Que Dios no habla conmigo. Necesito escuchar la voz de Dios. Y a veces uno va a la iglesia, escucha buenas predicaciones, y uno aún todavía no sabe cómo Dios está hablando con uno o dirigiendo a uno. Entonces, yo quisiera que ustedes pudieran poner la atención que para usted discernir la voz de Dios, usted tiene que entender dos principios. Primeiro princípio, que Deus não calla. Como assim, pastor? Deus não cierra a boca. Deus está hablando todo tiempo. Todo tiempo Deus está hablando com o ser humano. Todo tempo. Não há um momento que Deus se calla. Essa é a primeira coisa que há que discernir. A segunda coisa que há que discernir é que
Dios habla todo tiempo, entonces Dios no se calla, pero el hombre en la mayoría de las veces está con sus oídos espirituales tapados. Dios habla todo tiempo y el hombre está con los oídos tapados. Entonces, no es que Dios está callado, es usted que está con el oído tapado porque usted no está discerniendo la voz de Dios. La voz de Dios es parecido como estas ondas de radios. Cuando usted prende un radio en su casa y empieza a pasar, ahí va a empezar a tener un montón de transmisiones de fútbol, a veces transmisiones cristianas, a veces transmisiones católicas, a veces transmisión secular. Y todo el tiempo que usted está moviendo el radio, usted está escuchando alguna transmisión que usted discierne en el radio que está por el aire. Vamos a dar este ejemplo. Así es la voz de Dios. Todo tiempo Dios está hablando. Todo momento Dios está se comunicando. Hay muchas maneras de discernir la comunicación de Dios. Pero el problema es la manera que estamos para escuchar la voz de Dios. Dios puede te hablar en su espíritu, por medio de un sueño, por medio de una visión, por medio de la palabra revelada, la palabra rema. Dios te puede hablar por medio de una voz audible, y aquí quiero aclarar un poquito de la voz audible. Es decir, todo tiempo Dios está hablando a ustedes o a nosotros, pero a veces no escuchamos la voz de Dios, quizás porque los oídos están tapados. Entonces necesitamos discernir eso. Dios está hablando todo tiempo. Nosotros, si no estamos escuchando a Dios todo tiempo, es porque estamos con los oídos tapados. Y cuando hablo con los oídos tapados, yo no estoy me refiriendo al oído del cuerpo físico. Estoy me refiriendo al oído espiritual interno. Nosotros tenemos cuerpo, alma y espíritu. El espíritu tiene ojos internos. Por eso que usted ve en sueño. Porque cuando usted duerme, está su alma y su cuerpo descansando. Pero sus ojos espirituales están prendidos todo el tiempo. Su espíritu tiene voz, habla. Tiene oído, escucha. Y también tiene sentimientos. Es decir, el espíritu del hombre tiene sentimientos, así como el alma también tiene. Pero ¿cuál es la diferencia? El alma tiene sentimientos externos. El alma capta sentimientos que vienen de afuera. Malas noticias, frustraciones, batallas que uno enfrenta, alegría às vezes que uno recibe buenas noticias. Esto afecta el alma. Es de afuera. Mientras que el espíritu tiene sentimientos de dentro para afuera. Por eso que cuando la palabra tuf explota en su espíritu, surge emociones interiores, donde usted recibe en fracciones de segundo llenuras del espíritu. Cuando una palabra rema llega hasta tu espíritu, sus ojos empiezan a caer lágrimas. Usted siente que la atmósfera cambia en el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque el mensaje entró en su espíritu y no en su alma. Ah, pastor, pero entonces, ¿qué hacemos con el alma mientras el espíritu está recibiendo? El alma percibe que el espíritu está recibiendo y abraza y empieza a tener sentimientos externos. Pero el problema es que el alma es como si fuera una balanza, para allá y para acá. Si usted da mucha alimentación a la carne, el alma queda inclinada a la carne. Si usted viene a dar mucha alimentación al espíritu, a la parte espiritual tuya, la oración, la palabra, el ayuno, orar en lengua, buscar la presencia de Dios, usted hace que el alma incline al espíritu. Por eso Pablo dijo que el hombre espiritual inclina para las cosas del espíritu, ya el carnal inclina para las cosas carnal. Es muy importante para que escuchemos la voz de Dios, tengamos este equilibrio, este alineamiento entre el alma y el espíritu. Y siempre tratar de alimentar más el espíritu do que tratar de alimentar la carne para que el alma cumpla la satisfacción de lo que ella está recibiendo. ¿Por qué muchas personas están frustradas? ¿Por qué muchas personas entran en depresión? ¿Por qué muchos cristianos ya no quieren más volver a la iglesia? O quizás tuvo un problema con algún hermano de la iglesia y ya ahora no libera más perdón. Porque él permitió que por una acción negativa, su alma, juntamente con su carne, queda amigas contra las cosas de Dios. Entonces es donde viene los desgaste, las tristezas, porque el alma está en el juego y no el espíritu.
todo el hombre y toda mujer espiritual siempre estará disponible a perdonar, siempre estará disponible a estar orando en otras lenguas, siempre estarán disponibles a ayunar, porque el hombre espiritual consigue se poner dentro de un tema que todo para él es espiritual. Entonces, teniendo ese discernimiento de cuerpo, alma y espíritu, aquí es donde usted puede captar por qué vía Dios está te hablando. O por un sueño, o por una revelación de la palabra, o por un don de ciencia, o también hasta mismo por una palabra de una persona que ministra en su corazón. Es importante también percibir algo que me llama la atención, que hay herramientas espirituales para que usted pueda tener el espíritu siempre activo. Yo costumo decir que el espíritu del hombre dentro del cuerpo, alma y su propio espíritu es parecido a un carro. Cuando usted prende un carro, usted necesita prender el carro, el motor, y esperar que el motor calienta. O una moto. Yo tengo una moto y a veces para salir, cuando yo estoy prendiendo la moto no prende de uno. Y ella muere, como decimos en Brasil. Entonces yo tengo que apretar, o sea, prender la moto y a veces apretar, o sea, poner la mano en el acelerador y acelerar un poquito. Hasta que el motor queda ahí. Y el motor queda horas y horas ahí prendido. Porque yo traté de prender el motor interno de esta moto que va a funcionar todos los mecanismos que la moto tiene. Para que la moto pueda seguir el camino que necesito. Y por eso voy a utilizarla. Así es el espíritu del hombre. El espíritu del hombre necesita estar todo el tiempo prendido en las cosas. Por eso tenemos que discernir el reino del espíritu. Otro ejemplo que doy. Por ejemplo, si usted va a una calle y entra en un lugar donde hay perros que están ladrando uno para el otro. Y ellos están, y usted, wow, ¿qué pasa? Los perros están como parece que son mis enemigos ahora, están ladrando y yo no estoy entendiendo por qué están así. Ellos están se comunicando uno al otro. Ellos se están entendiendo que están diciendo, mientras usted no. Usted está ahí escuchando. Este perro de la parte izquierda está ladrando duro para ti, el otro más duro y usted no sabe qué hacer. Y cuando usted da solamente un paso adelante, los perros vienen y te muerde con fuerza. Y usted sale con la mordida llorando, diciendo, uy, ¿qué pasó conmigo? ¿Qué hizo con los perros? Yo no hizo nada. Usted pensó que no hizo nada. Pero los perros estaban diciendo para ti algo que usted no entendía. Porque no estamos en el reino animal, como se dice, no vivimos en el reino animal. Exactamente. O sea, los animales, es decir, los animales tienen un reino. Mi esposa dijo eso muy bien. Ellos sí comprenden, pero usted no comprende. Ellos se contactan. Y mientras está un ladrino para el otro, usted preocupado ahí, usted no sabe qué hacer. Y el paso que usted da para ir a la panadería, y te muerde. Ay, ¿por qué? Ellos estaban intentando decir para ustedes que no era para hacer de pronto ningún movimiento. Pero usted, usted no sabía lo que estaba diciendo. Hacían la misma cosa, es el mismo en el mundo espiritual. Si nosotros no estar involucrado en el mundo o en el reino del espíritu, usted no va a escuchar la voz de Dios. Usted no va a escuchar la voz de Dios sentado en una silla, preocupado con el equipo, con un partido de fútbol de su equipo. Ay, que mi equipo tiene que ganar, estamos empatando y el empate nosotros no vamos a ser campeones. Ahí Dios no va a te hablar porque usted está totalmente comprometido con una distracción. Ah, si es de pronto hasta mismo en un juego de fútbol, o no sé, podemos dar tantos ejemplos para demostrar nosotros cuando nosotros no estamos en el reino del espíritu. Y por no estar en este reino espiritual, no es que Dios no está te hablando, es usted que no está en el reino del espíritu para recibir lo que Dios quiere decir. Para recibir lo que Dios está intentando te decir, ya está diciendo para ti há mucho tiempo, usted está desconectado del reino del espíritu. Y aquí que yo quisiera decir algo a ustedes. El reino de Dios en la tierra, así en la tierra como en el cielo, por causa de lo que Jesús hizo en la cruz, en su resurrección, y nos abrió puerta para trabajar en este reino. Hoy en el mundo, la iglesia, la gran mayoría, trabaja, pero sin saber para quién. Creen que están trabajando para Dios,
pero están totalmente despercebidos del reino espiritual. ¿Sabe por qué la iglesia de Hechos de los Apóstoles fue una iglesia que movió en el espíritu? Porque ellos trabajaban en el reino de Dios, pero moviendo su mente, su alma en el reino del espíritu. Es decir, nosotros necesitamos discernir que necesitamos estar en el reino del espíritu para trabajar para el reino de Dios. Yo veo cantidad de ministros, yo veo cantidad de obreiros, yo percibo cantidad de pastores que están trabajando, son activistas, pero no están en el reino del espíritu. Ellos no están en el reino del espíritu. Ellos están totalmente desprendidos de las cosas espirituales. Pero están ahí metiendo trabajo. Todo domingo dando sermón a la gente, predicando bosquejo, todo de la carne. Mensajes de su alma, de sus sueños que ellos tanto tienen. Ellos sueñan. Ellos quieren llegar. Ellos quieren hacer. Ellos quieren, dicen, no, tenemos que expandir, extender el reino de Dios. Pero hombres que tienen una vida en la carne y no en el espíritu, no están en el espíritu. Ellos no están literalmente caminando en el espíritu. Y ellos están tratando de hacer cosas. Por eso que usted ve muchas iglesias donde pastores caen en pecado, pastoras caem em pecado, perdão. Gente pecando en la iglesia, disputa, pelea, y los impíos o los inconversos van a la iglesia y a veces llega ahí, no entiende esto, porque son personas carnales que están tratando de trabajar en el reino de Dios sin conocer el reino del Espíritu. Por eso que en el libro de Hechos hemos percibido una iglesia que movía en el reino de Dios, pero con señales del reino del Espíritu. Y es de esto que tenemos que pensar. ¿Hasta cuándo, como cristianos, vamos llevar una vida religiosa sin probar de las llenuras del Espíritu, sin discernir la voz de Dios, sin captar lo que Dios quiere decir para nosotros? Es decir, mientras trabajamos en el reino de Dios, aislados del reino del Espíritu, solamente somos fabricadores, solamente somos cabeza de un negocio llamado iglesia, hermanos. Solamente somos dueños de una empresa que hay nombre de un letrero cristiano y que yo estoy organizando muchas cosas con interés de muchas cosas, pero que no se ve las dimensiones del Espíritu en medio de la comunidad cristiana. Así que hemos que discernir la voz de Dios y captar los sentidos espirituales. Así que tenemos que entender la proporción espiritual de lo que queremos hacer y hacer en el reino del Espíritu. Ya quiero aquí solamente dejar aquí un paréntesis. Nos ocurrió un problemita aquí con YouTube, pero ya estamos arreglando para los hermanos de YouTube poder asistir, que había algunos hermanos asistiendo. Entonces, vuelvo al tema. Para vivir una vida en el reino de Dios, para que usted sea de bendición, para que usted sea una persona totalmente comprometida en el reino de Dios, usted necesita tener una vida involucrada en el reino del Espíritu. Yo quiero compartir con ustedes un texto clave, un texto bíblico, pero en una traducción que me llamó la atención de la vida de un profeta, que es el profeta Jonás. El profeta Jonás es muy conocido, pero es un profeta que nosotros sabemos que él trató de, él trató de oír de Dios, de oír de Dios, él huyó, él salió fuera, no quiso responder a las expectativas de Dios. Y muchas traducciones bíblicas dicen que este profeta Jonás desvió del propósito de Dios. Él no quiso obedecer la orden de Dios, porque la orden de Dios para Jonás era que Jonás pudiera ir a Nínive, y Jonás no quiso ir. Y yo estaba leyendo esto en una traducción que de verdad me llamó me llamó la atención de una manera extraordinaria, porque hay traducciones más literarias de la Biblia que muestra que Jonás solamente
intentó, o sea, vamos a decir, escapar de Dios y ya. Pero hay otras traducciones que nos muestran que el tema o sea, el motivo de por qué Jonás no quiso obedecer a Dios no fue directamente porque Jonás intentó escaparse, y sí porque Jonás parece que él ya había escuchado la voz de Dios, y mientras él escuchaba la voz de Dios, él no puso la atención. Yo voy a leer aquí una traducción de Reina Valera, que es una traducción más literaria, que va a decir de esta manera: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque su maldad subió hasta mí. Pero Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Es decir, tenemos un texto muy clave, que Jonás se fue, no quiso escuchar la voz de Dios. Si uno lee en esas traducciones literarias, parece que Jonás trató de escuchar a Dios en el mismo momento y salió huyendo. Pero mira esta otra traducción que tengo aquí en este teléfono. Dice: hace mucho tiempo, estamos aquí leyendo una traducción que está diciendo, hace mucho tiempo, el mensaje del Eterno llegó a Jonás, el hijo de Amitai. O sea, hay una diferencia en las traducciones. Son traducciones, hermanos, no es el texto original directamente. Son traducciones que usted puede leer o sea, son traducciones distintas, que una son más literarias y a otra colabora de ver el texto más distintamente. Y dice: hace mucho tiempo el mensaje. Esta traducción nos pone a reflexionar que Jonás, oye bien esto, Jonás había escuchado a Dios un tiempo atrás. Y pasó el tiempo, Dios vino a Jonás para exigir de él lo que él no había hecho. Y cuando Dios volvió a exigir de Jonás, Jonás se asustó. Es decir, Jonás escuchó el mensaje de Dios en su espíritu un tiempo atrás, de pronto en un devocional, de pronto en un tiempo de oración, de pronto en un tiempo aparte donde buscaba la presencia de Dios. Listo, ahí estamos bien. Pero eso quedó en su espíritu. Pero el tiempo se fue pasando y Jonás no pudo captar que el alma y la carne empezó a involucrar en el tema. El alma y la carne empezó a gobernar a Jonás, y Jonás no quiso más obedecer a Dios. Es decir, Dios lo profetizó en su espíritu. Él recibió palabra de Dios. Pero el problema es que él dejó el tiempo pasar, y ahí ya desanimó de la voz que escuchó en su espíritu, y dejó los sentimientos externos del alma y el sentimiento de la carne tomar espacio de su mentalidad, y ya no quiso hacer lo que Dios había dicho. Y cuando Dios vino para exigir que Jonás hiciera, Jonás asustó. Oye bien, cuando Dios habla algo en su espíritu, obedezca a Dios en este exacto momento. Porque si usted no obedece la voz de Dios que captó en su espíritu, cuando el alma está en el juego, la carne empezar a sentir las presiones, usted no va a obedecer a Dios. Aquí está un ejemplo claro de la oración, de la tricotomía de la oración. Jonás recibió la voz de Dios. Oye bien, Jonás recibió la voz de Dios. ¿Dónde? ¿En su alma? No. ¿Dónde Jonás recibió la voz de Dios? ¿En su mente? Tampoco. ¿En sus sentimientos de depresión? Tampoco. Jonás escuchó la voz de Dios en su espíritu. Dios habló con Jonás ahí mientras estaba en conexión con el espíritu de Jehová. Ahí él escuchó. Pero, ¿por qué Jonás no cumplió las satisfacciones de Dios? Porque Jonás dejó el tiempo pasar. Y cuando Dios ministra en nuestro corazón hoy en el espíritu, hay que escucharlo hoy y hacerlo hoy. Si no, mañana usted dejará que la voz de Dios que escuchó en su espíritu esté embolatado con el alma y con la carne, y usted va a empezar a intentar hacer cosas por estas dos cosas, carne y alma, y no fue de ahí que Dios te habló. Por eso que tenemos que aprender la manera correcta de orar, para orar y discernir la voz del Señor. Tenemos que discernir
cómo Dios está intentando, tratando de hablar con nosotros. Y Dios no habla con el alma. Y Dios no te va a hablar con la carne, pero Dios va a hablar en su espíritu. Aunque el alma recibe las emociones que el espíritu comparte con ella. Aunque la mente capta, porque ella llega en su espíritu, sube la mente, usted capta la revelación y todo su cuerpo es involucrado, el cuerpo. Pero tenemos que discernir que para escuchar la voz de Dios, tenemos que estar en el reino del espíritu. Limpiar las voces de las distracciones de este mundo. Y vivir una vida totalmente conectado a la voz del Señor. Así que, mis hermanos, yo no sé si mi esposa de pronto quiere compartir algo, decir algo del tema del reino del Espíritu. Para No, es algo muy, muy interesante porque hablando de ese tema de vivir en el reino del Espíritu, para que uno pueda captar la voz de Dios. Cuando uno de pronto percibe, no escucho la voz de Dios, yo no sé lo que pasa. Y yo ya he escuchado, una de las cosas que nos impide escuchar la voz de Dios, que es algo muy, muy serio, es la distracción. La distracción es como un enemigo silencioso, porque él llega y muchas de las veces despercibido, y usted de pronto se cae en esa trampa y ahora empieza a vivir bajo tantas cosas, distracciones, haceres, hago cosas, me meto en redes sociales, me quedo distraído con tantas cosas y uno despercebido, a veces por eso se llama un enemigo silencioso. Uno a veces piensa, no escucho, pero no es que Dios no está hablando, como dice mi esposa al principio. A veces nosotros estamos con el oído tampado y no podemos percibir y discernir la voz de Dios. Entonces nosotros tenemos que tratar de quitar las distracciones de nuestras vidas y tener total convicción de que Dios habla. Pero para que yo pueda escuchar esta voz de Dios, sea por sueño, audible, sea por varias maneras, que como nosotros sabemos que la Biblia nos dice muy claro que Dios habla y Dios también usa métodos para hablar con nosotros de la forma que Él quiere. Pero tenemos que quitar la distracción, aquello que nos impide a escuchar la voz de Dios. Porque si nosotros no estamos viviendo en el reino del Espíritu, ¿cómo vamos a conectar con el Espíritu Santo? No hay cómo, es imposible. Entonces las distracciones han llegado muchas de las veces en nuestras vidas, en nuestras casas. Muchas de las veces las distracciones tienen llegado dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia, pero ¿cómo así, pastora Mariane? Métodos que líderes y pastores empiezan a poner dentro de la iglesia, que uno empieza a se distraer en eso. Distrair en tantas cosas que hacer, ¿sí? Distrair de pronto en eventos, distrair de pronto en solo ir hasta la iglesia, se vira algo como costumbre, como dicen en Colombia, personas domingueras, religiosas, que ya se acostumbraron al culto de domingo y ya no busca a Dios durante la semana. Eso también son distracciones. ¿Por qué? No, porque es un método. Voy a la iglesia y ya. No es que voy a la iglesia porque tengo que hacer aseo. No es que voy a la iglesia porque no el pastor me dijo que tengo que hacer. Esas son distracciones. ¿Por qué distracciones? Porque son cosas que involucran nuestras vidas, que uno empieza a hacer, a vivir bajo ese método, a vivir bajo ese costumbre, o de pronto bajo ese activismo, y uno no escucha la voz de Dios. ¿Sí? Entonces, algo muy importante que yo estuve haciendo, creo que haciendo devocional, y cuando Abraham pidió para que el servo de él pudiera ir buscar una esposa para Isaac, lo que me llamó la atención fue que cuando Abraham hizo el pacto con ese siervo y dijo, vaya y busca para mi hijo mujer de la misma parentela. Y lo que me llamó la atención fue que cuando el siervo de Abraham llegó a la fuente de agua, la primera cosa que él hizo fue decir, Señor, yo pongo delante de ti lo que mi siervo, lo que mi Señor, mejor diciendo, me dijo que hacer. Yo pido esto, favor a mi persona por estar aquí, pero también pido bondad para mi siervo Abraham. Lo que me llamó la atención fue que este hombre, aún siendo siervo de Abraham, él sabía que para poder cumplir lo que pidió Abraham a él, lo que él tenía que hacer, él también tenía que conectar con Dios. Él también tenía que hablar con Dios,
Porque senão él podría llegar a la fuente de agua a buscar una mujer para Isaac, no solo porque Abraham me dijo, solo porque Abraham dijo que tenía que hacer, pero no, él llegó allá y lo primero que hizo fue conectar con Dios. Y eso pasa en nuestras vidas, el activismo de querer hacer por hombres, hacer por personas, nos hace a vivir bajo a una distracción de estar conectado com esse método de viver. Não sei se vocês me podem entender. Pero quando eu quito essa distração, isso que está dentro de mim, de que me impide escuchar a voz de Deus, de querer hacer solo para el hombre, uno escucha lo que dice el pastor, lo que dice el líder, y uno no empieza a discernir, es Dios que me está hablando. ¿Será que es Dios que está hablando conmigo? ¿Será que es Dios que me está diciendo? Por isso que muita gente é enganado de pronto dentro de algumas igrejas, porque o homem habla coisas, os profetas começam a dizer coisas e a gente cai. E a gente, não é que me dijo tal pessoa, é que me dijo tal profeta, não é que me hablaram que é assim, pero e Deus? Que Deus te está falando? Que diz a Bíblia? Que diz a palavra? E uno, por viver assim, por não viver no reino do Espírito, empieza a vivir por su alma, por sus deseos, de pronto por estar viviendo tanto en la alma, en sus emociones, por una necesidad sentimental, va a la iglesia, llora en la alabanza, hasta escucha allí una palabra que el pastor de pronto ministró con sinceridad, con verdad, buscó la semana a Dios para poder ministrar aquella palabra, y usted llega a la iglesia y sale vacío. ¿Por qué? Porque no está viviendo en el reino del Espíritu. Entonces tenemos que captar eso. Y las distracciones es un enemigo silencioso que uno tiene que quitar de la vida, porque si no, vivimos en las distracciones toda la semana y al llegar el domingo, no, uno no puede escuchar la voz de Dios. ¿Cuánta gente va los domingos y dice, no, es que voy a la iglesia, necesito escuchar la voz de Dios, necesito una respuesta de oración, no es que Dios tiene que hablar conmigo, no es que eso y que aquello? Pero si uno no vive en el reino del Espíritu, difícilmente uno va a poder discernir la voz del Espíritu. Entonces, que en esa mañana podemos quitar de nuestra vida las distracciones, el activismo de querer solo hacer, pero tener tiempo, conectar con Dios, porque hay cosas que nos distraen de verdad, que nos distrae y no nos deja escuchar la voz de Dios. Y una cosa muy interesante, y fija en eso que voy a decir, de pronto, a veces la distracción no es un juego, no es una red social. La distracción de pronto es usted quedar en la casa sin hacer nada. Usted gustar de pronto de dormir mucho. ¿Sí? ¿Me entiende? Entonces, hay varios tipos de distracciones. Pida a Dios en esta mañana que te dé discernimiento para que usted pueda mirar en su vida cuál es la distracción, cuál es ese enemigo silencioso que no te está permitido vivir en el reino del Espíritu. Pregunta a Dios, Dios, ¿qué me impide vivir en tu reino? ¿Qué me impide de escuchar tu voz? ¿Qué es, Señor? Habla conmigo para que yo pueda quitar. Porque, aunque de pronto se sirve en la iglesia, como yo te dije, no sea solamente un siervo, sea una persona que busca de Dios. Y algo que me llama atención también del profeta Eliseo y del profeta Elías. Después que Dios llevó al profeta Elías en el carro de fuego, cuando Eliseo se deparó que estaba solito, ele se deparou porque tinha que volver agora e agora frente ao mar. Ele não disse, Deus de Elias, abre o mar. Ele não deu. Disse assim, ele disse, Deus meu. Ou seja, ele quis dizer, eu sei que o Deus de Elias é poderoso, mas eu quero experimentar esse Deus. Queira você experimentar de Deus, vir no reino do Espírito e você mirará tantas coisas que Deus te estava dizendo há tempo e você não estava escutando. E muitas das vezes uno não progressa na vida, uno queda estancado. ¿Por quê? Porque Deus está dizendo e uno não está escutando. E o tempo passa e as coisas não se sucedem. E é interessante isso que minha esposa acabou de dizer, porque há pessoas que Deus já lo compartiu um projeto, pero não em el alma, allá dentro do espírito desta pessoa. E essa pessoa não hizo caso. Dejó-se distrair com el alma e el cuerpo, la carne, las distracciones del mundo. E depois que percebeu que não conseguiu fazer o projeto, esta pessoa
que passou com essa pessoa. Esta pessoa, ou seja, o tempo passou, ela não escutou a voz de Deus em seu espírito e quedou questionando a Deus e o projeto. E o problema é que essa pessoa, aún todavia, a maioria pensa assim, crees que pode seguir com el alma que vas a cumprir os sonhos que ela crê que Deus tem para ela. E esse é um equívoco, porque ela está pisando em atajos, crendo que Deus vai cambiar a maneira que falou com ela para satisfazer uma pessoa que está vivendo em el alma e não em el espírito. Há uns meses atrás, eu me fui orar, me separei um tempo para ayunar, para buscar a Deus. E aí eu comecei em minha oração a perguntar a Deus algumas coisas. E Deus dijo para mim, estas coisas que tu me perguntas, eu já te dije a tal tempo e tal fecha. E eu, sim, eu recordo que Deus falou em meu espírito. Deus me disse, usted não puso atenção em el tema e começou a viver lo que eu te havia dicho com el alma e a carne. E se perdeu, embolatou em coisas, embarrou em coisas. Quando você quando você prestou atenção que não conseguiu conquistar a coisa, você quiso, é decir, eu, por exemplo, quiso questionar a Deus. Senhor, pero tu me has dicho que eu ia fazer isso, em meu ministério ia fazer isso. E Deus disse, eu te passei as ferramentas em seu espírito, pero você tratou de viver isto solamente com a carne e com o alma. E minha esposa disse algo muito interessante, pero isso é uma coisa que nós hasta frustramos como seres espirituais. La mayoría de las iglesias, las personas están haciendo muchas cosas para Dios, pero nunca, o de pronto no, nunca es exagerado, ¿no? Pero no están escuchando la voz de Dios. Hay muchos mecanismos en las instituciones, mucho trabajo, mucha cosa hacer, este evento de esto, trabajo aquí, trabajo acá, organización Queira ou aquí. não queira, essa é uma distração. Exactamente, están dentro de la iglesia distrayendo en cosas que dicen que son para Dios, pero não escutam a voz de Deus. Eu aprendi um seminário bíblico quando me estudei com minha esposa 3 anos em Brasil, que a primeira coisa de ser humano é devocional. Eu conosco predicadores buenos, hoje é bem isso, buenos predicadores, que só vão estudar a Bíblia quando vão pregar. Isso é uma loucura, não? Claro. Só vão, me toca pregar domingo porque tenho uma agenda para pregar em tal igreja. Aí o irmão vai tratar de ayunar, orar porque vai pregar. E de lunes a viernes está aí levando uma vida de distração. Mis hermanos, la vida del reino de Dios tiene que ser vivida en el reino del Espíritu. Así que te invito a no dejar las distracciones te quitar de la voz de Dios. Dios te está hablando ahora. Dios ahora mismo, si usted pone la atención espiritual dentro de ti, a silenciar las voces externas y dejar que Dios te hable, Dios te va a hablar de muchas maneras. Y uno de los temas, que hoy no voy a hablar de este tema, pero en el próximo tema quiero hablar por que é importante orar em línguas. Eu quero falar deste tema. Deus compartilhou meu coração. Deus me disse, já é tempo de você estar falando das experiências que você tem tenido comigo depois que começou a orar em língua. E eu quero explicar a oração em língua de alguns níveis de la oração em línguas que as pessoas confundem teologicamente. Porque uns creem que Pablo diz que não são todos que hablam línguas. Aí os pentecostales creem que todos podem falar línguas. Aí parece que Pablo e Lucas estão em contradição. E eu vou aclarar isso biblicamente para você ver que não há contradição. Cada um está em um contexto próprio. E há que entender que tipo de língua está referindo Pablo e que tipo de língua está referindo em Hechos e por que é importante falar ou orar em novas línguas para que o Espírito tudo esteja prendido em el mundo espiritual, es decir, esté atento a las cosas espirituales para que el alma no esté ahí siempre metida en las cosas espirituales de su vida. Así que quiero que usted cierre sus ojos ahí en su casa. Queremos bendecir su lugar, bendecir su familia, bendecir este tiempo, que Dios pueda despertar en el mundo espiritual. Dios puede te llevar, empezar a introducir su espíritu otra vez, de entender que antes de hacer, tú necesitas estar conectado. Antes de producir, tú necesitas tener las herramientas que hará usted producir mucho mejor. No en el mecanismo institucional, pero en el espíritu, en la presencia del espíritu. Yo no sé si usted tiene de pronto una petición de oración, usted puede escribir para nosotros de pronto por medio de este mismo Facebook. Mi esposa estará aquí mirando las personas que van a escribir. Yo sé que es de bendición
las peticiones, pero yo quisiera aquí dar más énfasis, no en lo que usted va a pedir, porque de pronto usted puede pedir muchas cosas hasta que no tiene nada involucrado en el tema aquí hoy, pero yo quisiera que usted despertara para el reino del Espíritu. Deja de ser activista de hombres, deja de ser activista de institución y empieza a caminar en el Espíritu. Padre, te damos la gloria. La gloria es tuya, Señor de los ejércitos, porque tú nos has enseñado a caminar bajo el Espíritu. Su palabra dice que el que tiene oído, que oye la voz del Espíritu. Pero estamos viviendo, Señor, en un tiempo donde muchas personas están con los oídos tapados. Aunque funcionan los labios, las manos, aunque están trabajando demasiado, hasta mismo en la iglesia, pero con los oídos tapados. No están escuchando su voz, porque están metidos en distracciones. Pero hoy, en el nombre poderoso de Jesús, reprendemos las distracciones ahora. Clamamos por la sangre preciosa de Jesús. Que vidas ahora empieza a recibir de la parte del Todopoderoso oídos espirituales, ojos espirituales. Señor de la gloria, oramos para que el poder de su Espíritu abra el entendimiento de esta mujer, abra el entendimiento de este varón. Señor, tócalo. Espíritu de Dios, reprenda esta distracción, rompa estas cadenas de los ojos. Cadenas que están, Señor, en los oídos. Padre de la gloria, oídos que están escuchando voces externas que no son tu voz, Señor. Abra los oídos espirituales en esta mañana. En el nombre precioso de Jesús. Espíritu de poder, toque esta vida, Señor. Empieza a liberar. Empieza a liberar ahora mismo, Señor. Esta vida que não consigues escuchar su voz. Esta vida que está viviendo en un tiempo de distracción y está entrando en depresión, Señor. Oh Espíritu Santo, nosotros creemos en el poder de su nombre, Jesucristo de Nazaret. Sana estos oídos ahora mismo, Señor. Sana estas vidas ahora mismo, Señor. Abra los ojos espirituales, Padre de la gloria, como tú hiciste, Señor, a través de la vida de Eliseo, que oró para que su siervo pudiera abrir los ojos cuando salió de la casa y percibió el ejército de los enemigos en la puerta. Y dijo tu palabra, Señor. Su palabra dice que Elías oró y cuando el hombre regresó para la calle, él pudo ver con los ojos espirituales que en las comunas que estaban ahí, Señor, él pudo ver ángeles en protección del pueblo tuyo, Señor. Dios de la gloria, abra los ojos de la gente, abra los ojos de la iglesia, Señor, abra los ojos de los ministros, Señor, abra los ojos, Espíritu Santo, de los líderes de la iglesia. Padre de la gloria, no queremos vivir una vida distraída, aunque sea dentro de su reino, así como Marta, no queremos ser, Señor, una mujer que preocupó en hacer, mientras María quiso te servir. Señor, necesitamos en este tiempo de Pentecostés, en la parte espiritual de nuestra vida, volver a experimentar cosas sobrenaturales, pero só vamos captar las cosas, los sentidos espirituales, cuando tú abres nuestros ojos, cuando abrir nuestros oídos. Hoy nos rendimos a ti. Oh, revaso kono shamagatu bará. Hoy rendimos a ti, poderoso Dios. Rendimos nuestros oídos internos, rendimos a ti nuestros ojos internos, rendimos a ti, Señor, nuestra mente, nuestro cuerpo. En el nombre de Jesucristo, poderoso Dios, quita las distracciones ahora mismo, Señor. Rompa la distracción de esta casa, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesucristo de Nazaret, sopla en esta casa y ahora, poderoso Dios, esta familia que está distraída de tu gloria, esta familia que está distraída de tu Espíritu, sopla en esta casa, Señor de la gloria.
En el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, queremos tener tiempos devocionales poderosos en su presencia. Señor, queremos volver a escuchar la dulzura de su voz. Señor, queremos otra vez, Señor, alinear en el reino de tu Espíritu para captar los tiempos proféticos que estás hablando con nosotros, Señor. Tú estás siempre hablando con tu pueblo. Si tu pueblo no estás escuchando su voz, es que están con los oídos tapados. Y yo vengo aquí para reprender ahora en el nombre poderoso de Jesús, dentro de las casas, distracciones de las redes, distracciones, Señor, de actividades momentáneas, carnales, Señor. Dios de la gloria, he hablado con muchos líderes que están diciendo que están cansando, que necesita ir sacar vacaciones y casi en 3 meses. No es por cansancio físico, es porque están, sim, de pronto cansando físicamente, porque no están descansando, Señor de la gloria, en tu Espíritu. Pero en esta poderosa mañana de sábado, oramos para que el descanso tuyo llegue en esta casa. Oramos para que el descanso, la fluidez del Espíritu Santo llegue en este hogar, Señor. Dios de la gloria, toque este hombre que está desprendido del espiritual, que está caminando en atajos, Señor. Libéralo, Señor, del afán de la vida, de las preocupaciones de lo que van a beber, a comer, Señor. Este hombre, Señor, que está metido los ojos en la pornografía, reprendemos aquí ahora, en el nombre poderoso de Jesús. Abra los ojos de este hombre ahora, Señor, para que él pueda ver su gloria, así como hiciste con Pablo, Señor, que mientras buscaba una manera de matar a los cristianos en el camino de Damasco, encontraste con tu voz. Abra los ojos espirituales de tu iglesia. Señor, yo oro para el Lucero, el sector periférico donde estoy, Padre. Te pido que los bares, que las discotecas, te pido, Señor, que los puntos de droga, de narcotráfico, sean cerrados por el poder de su nombre. Que estas personas que están involucradas en este tema se conviertan por el poder de la palabra, por una unción poderosa, especial que va a caer en este sector, Señor. Dios, toca los líderes de la iglesia, ministerio, cielos abertos y Lucero. Obra en la vida de los líderes, Señor. Dios, muéstranos tu gloria. Dios, muestra tu voluntad. Reprenda la distracción, Señor. No permita a los líderes, Señor, trabajar distanciado de tu presencia, trabajar distanciado de tu gloria, Espíritu Santo. Obra, 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 obra de manera especial, poderoso Rey de la gloria, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, donde entra la presencia de tu Espíritu, ojos naturales empiezan a ser ojos sobrenaturales. Puertas se abren, Señor. Quita la distracción de este niño, quita la distracción de esta niña, de este joven, de este adolescente, Señor, para que pueda conocer las dimensiones de tu Espíritu, Padre. Oh, remancho kai multicacheuria, wiribicou vinaracian de plesian do cobou kibará, rebo shigeve kimuki nigasi neheriasi duracia, en el nombre de Jesús de Nazaret. Bautiza este hombre con poder, bautiza con el Espíritu Santo y fuego esta casa, esta familia, este hogar, Señor. Bautiza con poder, Señor, así como hiciste en la casa de Cornelio, Señor, donde el poder de tu Espíritu cayó y todos ellos empezaron a hablar en nuevas lenguas. Espíritu de Dios, que el fervor empieza a mover en la gente, que el fervor empieza a conectar a la gente en su espíritu, Señor, que el fuego de tu presencia empiece a entrar en los lares ahora, Padre de la gloria, en el nombre de Jesús de Nazaret. Siento la presencia
presencia del Altísimo aquí. Poderoso Rey de la Gloria. Las vidas necesitan de un toque fresco. Las familias necesitan de un abrazo del Espíritu. Esta distracción va a ser rompida ahora. Se rompe, se cae, se cae, se cae. En el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. Empieza a tocar las vidas. Empieza a tocar los matrimonios, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, hay mucha gente aún todavía, Señor, distraída en políticas. Hay mucha gente que aún todavía están peleando por la izquierda y la derecha y no ya escucha más su voz. Ya no entiende que el presidente más especial estuvo 2000 años atrás en la tierra, demostrando ser el Mesías de la tierra. Oh, revacha comi. Amén. Uramaso comene, en el nombre de Jesús. Amén. Alaboko shikaba sakandarabas, en el nombre de Jesús. Oh, Señor. Para que ellos puedan buscar, sim, Padre, sim, Padre, sim, Padre, sim, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Que sea tu poder tocando, Senhor. En el nombre de Jesús, toca. Santo entrando, Oh, magavokovi magasini plasei. Uroko shabaraha como citarafácia. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, ven, ven con tu fuego. Bautiza en esta mañana. Bautiza en esta mañana. Coco sabacatavasai. Riman sabruye macuimuin quinquin cuntun si peripécia. Babaraco xabare boroco miramacandarabá. Abruye macacho proquini sabroquini rarara conororo xenere faraconde. Cabai coi mamanchumi queberi sabra. Erabaconi samanati taraki tere prusiti procoto vagababagono. En el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús. Ahora mismo, Espíritu de gloria, va restaurando las familias en esta casa. Distracción se cae. Favorecer brinjocobo. Kimangi tebinu sinebrinu de terevasi barasim deleblasim. Hoy, Señor, en esta mañana se despertaron. Despertar las iglesias, Señor, oh, en el nombre de Jesús. Las iglesias, en el nombre poderoso de Jesús. Bajo la distracción. Señor, hay muchas iglesias, Señor, quita el mecanismo. Señor, bajo los métodos Señor, humanos se ha cambiado por los métodos del Espíritu. Iglesias, Señor, viviendo, Señor, bajo a tantas cosas que hacer. Como las iglesias, Señor, a buscar tu gloria, a tener una intimidad profunda contigo, Padre, donde tus señales empezarás, Señor, a finalizar en las vidas, Padre, a las casas, a los corazones, transformados y cambiados por el poder de tu nombre, Señor. Ahora mismo, nada mejor, Señor, do que llegar en tu ahora iglesia, mismo su Padre, presencia empieza a mover allá en Brasil, en las iglesias. Toca las iglesias brasileiras. Visita los pastores, Señor, que están descansados en los números del ministerio. Comenará cuminarios y minare brochimbari balabacayo. Cacho y abare vinirisi terimisia. Llena los ministros. Aquellos, Señor, que busca tu presencia. Llena los señal, Señor, de la cura, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, ministra a los pastores en mi país. Padre, no permita, Señor, pastores descansar en el tamaño del ministerio. Descansar en las buenas ofrendas que reciben sus prédicas. Señor, no permita a los ministros de las iglesias en Brasil dormir, porque ahora mira
que a igreja está crescendo e que agora já tem carros em seus garagens e que agora estão descansando porque recebem uma boa ofrenda. Senhor, eu repreendo esto de la vida de ellos en el nombre de Jesús. Padre de la gloria, toca a los pastores que há anos atrás imponiam as manos e los cojos levantavam de la silla, agora já não passa mais isso, Senhor. Toca a los pastores que agora, ao invés de hablar del reino del Espírito, habla de los sitios que estão comprando, que habla de las vacaciones que estão saliendo de férias. Ai, que me fui para... Não, Senhor, é tempo de volver a encontrar no reino de su Espírito. Vuelva, Senhor, a utilizar os pastores que predicavam antes e a gente saltava de la silla sanada, que se via antes señales de gente vomitando câncer por la boca, por tanta la unción que tomava controle da atmosfera da igreja, Senhor. Los pastores que estão dormidos, Senhor, despierta em mi país, Senhor. Não permita pastores, Senhor, que dá defendendo política nas redes sociais, ao invés de estar lleno do Espírito e da vida das pessoas que estão morrendo na igreja, pessoas que estão maltratadas por pastores, porque os pastores estão predicando basura em los púlpitos, ao invés de predicar o mensagem revelando. Oro por Brasil, Padre, eu oro por América do Sul, Senhor. Sul-América está em tus manos, Colômbia está em suas manos, Senhor. Aviva esta nação, Padre, en el nombre de Jesús, Padre. Catou e Sabará, toca Colômbia, Senhor. Toca esta nação maravilhosa que tu hiciste com tus manos. Toca los niños, Senhor. Padre de la glória, niños que são abusados na infância, Senhor. A esperança destes niños é tu presença, Senhor. Oh, Deus, niños que nascem e crescem e depois se quedam, Senhor, com ódio em seus corações por ser tocado por muitas vezes por seus próprios padres. Senhor, visita Colômbia, esta nação, Senhor. Han permitido tantas coisas equivocadas, tanta brujeria, tanta idolatria, tanta hechiceria, tanto abuso infantil, tanto tráfico de drogas, Senhor. Ven com um novo Pentecostés em Colômbia, Senhor. Venga com um novo Pentecostés a la vida de los pastores. Oramos por el concilio de las Asambleas de Deus de Colômbia. Restaura los pastores de Colômbia. Deus, que las Asambleas de Deus, Senhor, não seja uma igreja donde em el púlpito há buenos discursos teológicos, pero teología com fuego, pasión avivada de tu Espírito Santo. Sana las heridas, Senhor, empieza a sanar, Senhor. Deus de la glória, se alguém nos escuta hoje, oh, masacan, chacai. Se alguém nos escuta hoje e tem uma enfermidade, não importa a enfermidade, Senhor, porque tu eres el médico de los médicos. Senhor, visita esta enfermidade aí agora e empieza a sacar fuera. Quita, Senhor, este câncer del pulmón ahora. En el nombre poderoso de Jesús, en la autoridad que hay en este nombre, cáncer, suelta para afuera ahora. Sal fuera, câncer. Echamos fuera todo espírito de enfermidade de los riñones ahora. O mancumi sabar com chebriace teregébria. Sacamos para fora, repreendemos ahora este espírito de bactéria em el pulmón. Suelta deste corpo. En el nombre de Jesucristo, el poderoso Nazareno. Nazareno, entra en esta casa. Haz milagro, moradas espetaculares. Ahora mismo reprendemos la enfermedad de los ojos, la ceguera de los ojos. Ahora no de los ojos espirituales, pero de los ojos físicos. Abra los ojos de esta mujer ahora, Senhor. Muestra tu gloria para esta vida, Senhor. Toca, Senhor, los huesos. Toque los huesos, enderecha los huesos. Huesos tuertos, vuelva a enderecharse. Vuelva a estar bien huesos, en el nombre precioso de Jesucristo. Oramos para que el poder del Espíritu Santo empiece a sanar ahora en las casas, que los enfermos empiecen a ser sanados de toda enfermedad. Tuberculose, suelta afuera. Riñones, suelta afuera las piedras de los riñones ahora mismo. Falta de oxígeno en el pulmón. Ahora mismo, vuelve el oxígeno en el nombre de Jesús. La arteria del corazón, Señor. Todo tipo de enfermedad que no me recuerda aquí ni en portugués ni en español las expresiones, pero estoy orando en el Espíritu. Y quien está enfermo hoy, reciba la sanidad en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Cristo de Nazaret. Oramos porque su palabra dice: en mi nombre impondrán las manos sobre los enfermos y ellos van a ser sanados.
sanados. Ellos van a ser sanados. Dice su palabra, Cristo de la Biblia. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. En el nombre de Jesús. En mi nombre expelirán demonios. Diablo mentiroso, suelta esta vida ahora. Satanás mentiroso, usted não tem mais controle sobre esta vida. Este homem depressivo por voces satânica, depressão satânica, voces malignas que está en la mente, en la conciencia, fuera, ahora estoy ordenando en el nombre de Jesús, fuera, suelta este hombre, suelta esta muchacha, Satanás, en el nombre de Jesús, suelta, suelta, suelta ahora mismo, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Ebruquimasucheria, macavo shubianda caia, obras de brujería empieza a salir para afuera. Obras de brujería empieza a soltar para afuera deste setor, brujería, maldición, hechicería, magia negra, fuera, todo espírito de brujería desta quadra, deste setor, suelta, va para afuera, Satanás, en el nombre de Jesús, todo espírito de brujería, de magia negra, magia branca, brujería del aire, te reprendemos, en el nombre de Jesús, entramos en el reino del Espíritu, para echar fuera las maldiciones de los lares. Oh Deus de la glória, empieza a sanar matrimônios agora mesmo, Senhor. Empieza a sanar matrimônios agora mesmo, Senhor. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Eva Shukai. Muri flastei, boukima kima kachababa como kobo shabababa. En el nombre de Jesús, oramos para que a atmosfera cambie em esta casa. Milagros empieza a suceder agora. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, empieza a desatar autoridades de milagros em esta casa agora. Abre as portas de la economia desta vida. Abre a porta de trabalho desta casa que está passando tormento na área financeira. Senhor, famílias que estão passando hambre, aguentando hambre por falta de trabalho em este país, puertas empieza a abrir, Senhor, empieza a llevar, oh Deus, empieza a llevar a provisión para esta casa, Espírito de osadía e fuego, en el nombre precioso de Jesús, oramos porque creemos en la autoridad, en el poder de Jesucristo de Nazaret, Senhor de la gloria, visita las congregaciones de cielos abiertos. Oro para o Ministério Cielos Abertos, Senhor, que está, Senhor, sob a direção de nossos pastores, o pastor presidente Santiago Rodrigues, a pastora Estela Rodrigues, Senhor, e seus filhos, Deus, o hermano Juan e o hermano Samuel, Senhor, eu bendigo toda esta casa, a casa de mis pastores, Senhor, nossos pastores presidentes, Senhor, que tenham desejo, Senhor, que os cielos se abram em todas as congregações onde chega a Assembleia de Deus, Senhor, cielos abertos. Senhor, oro por a vida do pastor Santiago Rodrigues, Senhor, eu oro por a vida da pastora Estela Rodrigues, seus filhos, seus netos, Senhor de la glória, sua família, seus parentes, sua casa, o Ministério Cielos Abertos de la Igreja Central reciba mais do Espírito, que a reunião de domingo seja de impacto de glória, que os obreiros sejam llenos do Espírito de osadía, amaquebo shikalabai, eme fruia sabre andecai, donde o pastor impone as manos, vida seja restaurada, huesos sean restaurados, enfermidad se van en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Oro, Deus de la glória, por um tempo profético, um tempo novo para o Ministério Cielos Abertos aqui em Colômbia, em todas as partes de Colômbia, en el nombre poderoso de Jesús, porque eu creio, Senhor, em el poder profético de su palavra. Eu creio na liberação, porque tu me liberaste de la cocaína, me liberaste de la marihuana, me liberaste del asalto, me liberaste de roubo, me sacaste del narcotráfico, de la prostituição. Tu me llevaste, Senhor, a conhecer tu presença. E eu creio que vidas que estão prendidas em las drogas serão liberadas. Allá em Lucero, Senhor, narcotraficantes vão entregar suas armas, vão entregar as drogas, vão entregar todo e vão aí a la igreja para servir em tu reino. Senhor, os jovens que estão em el bazuco, os jovens que estão, Senhor, viciados na cocaína, vão entregar a vida para ti, para que tu haces milagros em eles, Padre. Todo el vicio de las drogas se rompe esta mañana.
Este espíritu de brujería de las drogas, la magia, las magias que se hace en los centros de brujería para destruir nuestros jóvenes en las drogas, en la prostitución, Señor. Las jóvenes que están en la prostitución, muchachas que están vendiendo sus cuerpos, Señor. Nosotros venimos aquí a orar por ellas, en el nombre de Jesús de Nazaret. Toca, Senhor, toca, En el nombre de Senhor. Jesús. Cada muchacha, Senhor, cada jovem, Senhor, cada mulher que está Ero na camasco perdição. mi canto Eu pedido que o berequia. Senhor venha restaurar, Senhor, Roufa cada mulher, manto Pai, veve em cuvou nome de xababá. Jesus. Que tu venha restaurar, nombre de Senhor, sua Jesus. identidade, Senhor, seu Oh, corpo, xap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 á. Senhor, que de pronto é escravizado, Senhor, vive bajo a Oh, shemen, esclavitud, Senhor, do wiamancho diabo. broke Em Messiah. nome de Jesucristo, En el Senhor, nombre de pedimos que tu Jesus. venha liberar cada uma Sana delas, elas. para que essas mulheres, Sana Senhor, las heridas que não venha internas. mais ser uma prostituta, Oh, uma mulher Deus. escrava sem la prostituição, Oh, pelo Deus, que o corpo de consciências ella, Senhor, venha ser cauterizadas, utilizado suéltalas, para en poder el trabalhar, nombre Senhor, em tu precioso de reino. Jesus. Padre, em el nombre Oh, de Michael, Jesucristo, eu Deus creio, pere meu cum Deus, que de assim como farasai. tu disse, Senhor, e assim como tu Moque isso, manjo Senhor, com a mulher premacia. samaritana, Padre, com aquela mulher Broshatai, pecadora, Maria Urificante, Magdalena, Urimicalastiquel, Deus eterno, tu és Brocabar, el que Dios, Shibraim de Senhor, que Farmaisteria. puede, Senhor, desde el cielo, Umiqueme mirar las que leve mujeres cabaco, e mirar, coxati, Senhor, que pisati, ellas são perisai. preciosas, Uripripri, e mirar, camacondo. Senhor Jesucristo, que em tu En el reino, nombre de ellas Jesús. têm, Senhor, visibilidade, Sana. Padre, em el nombre de Jesucristo, Senhor, que Poderoso. cada mulher seja, Senhor, En llenada el pelo nombre tu poder, poderoso de cambiada, Cristo de la Senhor, Biblia. restaurada, El Senhor, Cristo de uma forma resurrecto. poderosa, El que Senhor, foi ao Calvário e allí descendeu ao no terceiro Padre, dia entra com e providência, está em Senhor, glória, em preparando nome lugares. de Jesus, Padre, restaurando os corações dessas mulheres, Senhor, que de Ai, pronto, Senhor, um dia, tchou, Senhor, já tchá, estuvo tchá. delante de ti, pero por as Inda frustrações que da neve, vida, se Senhor, e de brilhando pronto não estar pela mais delante de tu massa, presença, Mario, restaura, Chicrimaem. Senhor, em nome de Abaro Jesus, Senhor, comisi, venga, Senhor, para poner comisi, cada uma proquine, delas, priesse, Senhor, chebrichei, uma vez mais indarabasai. delante de tu presença, de uma forma especial te pido, Senhor, oh Padre, em el nombre de Jesus, Pai, que eles podem escuchar, Poder. Senhor, tu voz, escuchar tu diciendo, Poder. Senhor, desde el cielo, Poder. que ellas son las niñas, Poder. Senhor, de tus ojos, Poder del que tú las Espíritu. quieres, Senhor, que En el tú las amas, nombre de Senhor, Jesús. em el nombre de Jesus, restaura las Bendecido. dignidades, Senhor, de las mujeres En el nombre que están de perdidas, Jesús. Senhor, en este mundo, En el nombre Padre, de en el Jesucristo. nombre de Jesús, En el nombre de Jesucristo. en el nombre Te damos de la Jesús. gracia por este tiempo de oración, Gracias, Padre. Senhor. Te damos la gracia por este tiempo, Senhor. Sim, Que Padre. pudimos hablar um poquito del reino del Espíritu. Sim, Deus. Intentando aclarar a diferença da oração através del ser tricotomo que somos. Sim. Cuerpo, alma e espírito, discernindo tu voz por el reino del espírito, não del alma nem de la carne. Senhor, bendecimos este tempo porque és de bendição. Compartilhar, aunque seja com 3, 4 pessoas, ou com mais que de pronto estão vendo de outro meio, pero estão escutando a igreja em oração e unidade fraterna. Te damos graça por este tempo. Bendecimos las casas, bendecimos las personas que creen, los que dieron peticiones, que tú respaldas las peticiones. Señor, estamos aquí porque creemos en el poder de tu Espíritu Santo. Entregamos este tiempo en tus manos para que tú empieces a hacer una obra sobrenatural en este sábado. En el nombre poderoso de Jesús. Para a glória de su nombre. Amém e amém e amém. Mis queridos, preciosos hermanos, muchas gracias por vuestras atenciones. Damos gracias al Cristo resurrecto que nos permitió estar aquí este tiempo con ustedes de corazón. Para nosotros es una alegría, es un momento de honor, de privilegio poder aquí compartir con todos ustedes. Nosotros como pareja ministerial del Ministerio Cielos Abertos em Lucero, família brasileira, missioneiras, que estás aqui, somos missioneiros de Brasília há um bom tempo, e aqui estamos trabalhando para o reino do Senhor, pero entendendo que en el reino de Deus se trabalha conectado en el reino del Espíritu. Entonces, que Deus te bendiga, que el Espíritu Santo te dê um abraço por nosotros, e mañana temprano estaremos aqui, outra vez a las 5 de la mañana, horário de Colômbia, em Brasília será a las 7, e estaremos outro tempo também orando por todos ustedes, clamando por las famílias, porque he sentido en mi espíritu que ese tiempo
son muy importantes para nuestro crecimiento espiritual. Dejo aquí un saludo especial a todo el ministerio Cielos Abiertos Asambleas de Dios en Colombia, un saludo especial a todo el ministerio de Coronel Fabriciano Ipatinga, allá en Brasil, en mi departamento Asambleas de Dios, nuestro pastor presidente Júnior Calais y también nuestro pastor presidente de la Misión Buenas Nuevas, director, pastor Valdir Gonçalves, su esposa, toda la familia. Y dejamos un fuerte abrazo a todos los pastores, presbíteros, evangelistas que pastorean allá y todos los contribuyentes de la Misión Buenas Nuevas en Brasil. Para nosotros es un gusto hablar con todos ustedes. Dejamos aquí un saludo especial para los hermanos que viven en Bogotá. Estamos pastoreando en la iglesia en Lucero Barro. Ahí estamos cerca a una panadería que es llamado aquí la Calle Virgen. Entonces, a los que quieren conocer nuestro trabajo, claro que aquí 2 semanas estamos trasladando para otra parte, también en Lucero, un poquito más abajo, cerca al CAI. Usted que vive en Lucero, ou usted que vive cerca, está de pronto sin congregar, te invitamos a congregar con nosotros mañana a las 9 de la mañana, 9:30, ya empezamos la reunión, y a las 9 ya van llegando los hermanos. Será de honor para nosotros recibir ustedes allá, para congregar con nosotros, un tiempo de mucha oración, mucha alabanza y mucha palabra expositiva. Hoy no fue el caso porque fue una reflexión. Y así estamos hablando. Mañana será nuestro último domingo de Pentecostés. Mañana estamos en el año de Pentecostés, pero estamos en el mes de Pentecostés. Ya entramos en otro mes, otro tema. Y mañana vamos a findar o terminar el mes de Pentecostés, bendiciendo las familias, orando por las familias y creyendo que las señales seguirán los que creen. Gracias, mis hermanos. Mi esposa saluda a ustedes. Mis hermanos, gracias por todos ustedes que pudieron conectar. Les pido disculpas por los inconvenientes que tuvimos por la página del YouTube. Es que no tuvimos buena señal y tampoco buena cámara. Pero estamos tratando de adaptarnos de a poquito. Vamos a poder arreglar todo eso, hacer el mejor posible para que ustedes puedan tener una buena transmisión. Entonces, le agradezco a todos ustedes que esta palabra pueda llegar a sus corazones, a los corazones de aquellos que van a compartir también, para que ustedes puedan compartir este video para sus contactos, para que las personas que no pudieran conectar en vivo también puedan mirar después. Entonces, les agradezco por estar con nosotros y disculpa por los inconvenientes. Bueno, entonces vamos para adelante con la ayuda de Dios. Dios los bendiga. Un abrazo. Amén, amén. Entonces dejamos aquí hoy con el tema que fue predicado, la tricotomía de la oración, hablando del título El reino del Espíritu y el reino de Dios. Bendiciones, un fuerte abrazo, saludo especial. Un abrazo.